Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Jaime, estás muteada. No te podemos escuchar. Bueno, me presento, mi nombre es Guillermo Jiménez, soy de Mesa Positiva. Hoy me acompaña mi amigo, si te querés presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches. Mi nombre es Jaime Jorquera, también soy abogado y activista en el espacio de Mesa Positiva de acá en Rosario. Amiga, antes de arrancar, si no te molesta, me gustaría saber qué tal estuvo la actividad que tuvieron esta tarde. Me morí de ganas toda la tarde de estar ahí con ustedes. Les cuento para el que no sabe, estoy viviendo actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Soy de Rosario, estuve viviendo en Rosario, fui parte de Mesa Positiva ahí, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, así que me morí de ganas de estar todo el día con ustedes en el monumento. Contanos cómo fue esa actividad. Bueno, la actividad la convocamos en el marco del Día Internacional de Respuesta al VIH y después también que durante todo el periodo de pandemia estuvimos junto con Guilla y varios activistas más del norte, del sur, del medio, de Buenos Aires, de todas partes del país, redactando el nuevo texto de la nueva ley de VIH, de ITS, de hepatitis virales y de tuberculosis. Y en el marco de esa situación decidimos a contracara, como siempre en general, Tindir Mesa con todos sus ensayos de argumentación y sus ensayos discursivos, en vez de plantear, por ejemplo, los testeos, que tienden a ser siempre la práctica más usual, o tratan de resumir en realidad el día de respuesta al VIH a través de un testeo, nosotros decidimos convocar a una lectura coral del Manifiesto por la Cura. Fuimos alrededor de 100 personas, respetando el distanciamiento, obviamente, de los metros, con los barbijos y demás cuestiones. A una lectura coro de frente al monumento. Acá estábamos con uno de los cámaras que estuvo dándonos una mano y son altamente impactantes. Arranca el video con el monumento encima, baja y estamos todos dispuestos. Y bueno, hicimos eso, hicimos una lectura del Manifiesto del Cura, que es un discurso con epistemología Fuerte, vírica, fuertísimo. fuerte, en el que, bueno, creo que resume, siempre los resúmenes dejan algo afuera, pero me parece que en algún punto este resumen trata de globalizar un poco más otra mirada respecto del VIH, por fuera de la prevención, por fuera del discurso biomédico, por fuera de la idea de lo que las farmacias creen que somos nosotros las personas positivas, así que realmente muy contentos de la actividad. Hoy se sumó muchísima gente, muchos espacios, las amigas de las... Ahí se sumó Cami. Termino de explicar y cuando quieran. Se Hola, sumaron Cami. las amigas de la Berta, se sumaron las chicas de Yaguareté, de Quimeras, del Gire, trabajadores sexuales, aliades, compañeros del arco político de acá de la ciudad de Rosario. Incluso estuvo el director del programa municipal de SIDA. Quedamos como nivel de impactados porque fue fuerte. Y bueno, y cerramos con un cartel que no lo tengo a mano ahora, pero era un cartel que decía que si conoces a alguien con COVID, respeta su intimidad, no lo divulgues, informate para no discriminar, y el COVID lo tachamos, no porque creamos que sea necesariamente menos importante, pero se lo tachamos para poner VIH y el juego de palabras y el pedido calza perfecto. Y sobre el final de la grabación hicimos que esta pandemia también es importante y esta pandemia también quiere la cura. Con eso cerramos y bueno, fue un acto realmente muy movilizante Ahí y está el muy, cartel, ahí lo está mostrando. muy conmovedor. Gracias, Cami, genia. Ahí se puede ver. Le tachamos el COVID porque al fin de la historia el VIH también es una pandemia que nos alcanzó a más de uno, es una pandemia que se llevó a más de 45 millones de personas en el mundo, que se sigue replicando, que se sigue transmitiendo, los nacimientos verticales existen y los fallecimientos por causa de SIDA también. Moría de ganas por estar con ustedes. Hola, Cami. Hola chicas, ¿cómo están? Perdón la demora, pero me agarró, no importa, estuve haciendo como un acto de bien en la calle. Em, y vengo de ahí, vengo del monumento, vengo del vivo, de ahí. Así que por eso llegué un poco tarde, disculpen. No hay problema. ¿Te querés presentar, Cami, así la gente que nos está viendo te conoce? Seguro. Bueno, me llamo Camila, participo de Mesa Positiva y de Vox, Asociación Civil. Estuve participando en otras organizaciones a lo largo de mi historia. Vivo con VIH hace 25 años. Actualmente estoy tomando medicación, tomo medicación hace 23.
estoy indetectable. Y bueno, nada, el recorrido me parece que hasta acá ha sido bastante importante en materia de poder impulsar la ley de VIH y hepatitis virales, que es por lo que estamos acá también hoy. Me parece muy importante esto porque hoy justamente hablábamos en el monumento con las compañeras y los compañeros que esta ley no es nueva, es la reforma a la ley de VIH de SIDA del año 90, y que estamos desde el 2015-2016, que fue cuando se presentó este proyecto por primera vez en diputados, y aún así, después de 4 años y de idas y venidas y de incidencia política y de intentar que este tema sea agenda, porque realmente el SIDA no es agenda, estamos tratando de que se pueda tratar esta ley hoy, ¿no? Hoy, digo, hace unos meses que se recibió en diputados el proyecto de ley y todavía no hay noticias. Me parece importante remarcar esto porque hoy es 1 de diciembre, porque ya se termina el año, porque si no vamos a tener que volver a presentar el proyecto el año que viene, y porque es necesario para poder mejorar nuestra calidad de vida, digo, la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH a lo largo y a lo ancho del país, porque es una ley que es nacional, es una ley federal. Entonces me parece también importante poder tener presente cuáles son las realidades de las personas que vivimos con VIH en todo el territorio argentino. Y también de las poblaciones específicas. Yo vivo con VIH desde nacimiento, soy de transmisión vertical, y hay un montón de necesidades y de cuestiones que vienen de fondo, que no empiezan con el COVID, pero que sí lo que hizo la pandemia del COVID fue destapar esa olla y dejar al descubierto todas las necesidades básicas, insatisfechas que tenemos las personas que vivimos con VIH. Entonces esta ley lo que viene es como a dignificar nuestras vidas con virus. Por eso me parece importante que podamos, no sé cómo venían ustedes hablándolo, pero no, me parece estábamos contando acerca de la actividad en el monumento y nos estábamos presentando y adentrando recién con el tema del conversatorio de hoy. Un poco también para poner en contexto a las personas que nos están viendo, lo que bien decía Cami, la Ley Nacional de SIDA, que es la 23728, que está desde el 90, o sea, incluso antes, porque en el 96 recién arriba la terapia antirretroviral de alta eficacia en la Argentina, en Buenos Aires, digamos, y luego empieza a esparcirse al territorio de la Argentina. Pero fíjense desde cuándo está una ley que trata, digamos, a las personas que vivimos con VIH como portadores, como grupos de riesgos. Es una ley con un enfoque biomédico con fuerte enfoque en la prevención, pero nada contempla en cuanto a, por ejemplo, los casos de discriminación que pueden haber. O sea, la vigilancia que tiene esta ley es únicamente para aquellos que transgreden la profilaxis, cuestiones que tienen que ver, digamos, con los casos de muertes relacionadas por SIDA o nuevos contagios, pero nuevas transmisiones, pero nada tiene que ver con los casos de discriminación o derechos. Así que lo que viene a hacer esta ley, que también, como decía Cami, en el 2016 se presenta un proyecto que termina perdiendo estado parlamentario a pesar de tener un dictamen favorable de la Comisión de Salud, y luego en el 2018 se vuelve a presentar y en el 19 pierde nuevamente estado parlamentario. Así que esta es la tercera vez que se viene a presentar un proyecto de ley que lo presenta el Frente Nacional por la Salud de las Personas que Viven con VIH, que actualmente lo constituyen más de 40 organizaciones, redes. También participaron autoconvocadas, digamos, a las asambleas para que algo particular que sucedió este año es que por la pandemia y la virtualidad hizo que de todo el país pudiéramos estar presentes en las asambleas para revisar artículo por artículo el proyecto de ley, y se terminó consolidando un proyecto federal que es bastante interesante y que contempla las realidades de todo el territorio, ya que y acá todo un poco, claro, y acá un poco también, digamos, viene de la mano con el título de este conversatorio para todos los que nos están viendo, que tiene que ver con esta cuestión, digamos, de los aportes activistas o los aportes militantes para una nueva ley. La posibilidad, digamos, del federalismo, la posibilidad en este caso que abrió la reunión por Zoom, fue esta cuestión, digamos, fue en primer lugar descentralizar o poder corrernos de la macrocefalia porteña o bonaerense, no en un sentido peyorativo, digo, pero en general sabemos que la mayoría de las cuestiones tienden a estar en Buenos Aires o salen de ahí,
Y en este sentido, como venían comentando tanto Cami como Guille, aparecen varias voces que la ley actual en este momento no las contempla, ni siquiera las representa y mucho menos las protege o las dignifica. Digo, es una ley que ha permitido la incorporación de un capítulo especial para mujeres, ha sido una ley que incorpora pero articulados especiales para personas que han nacido con VIH, contempla el VIH en situaciones de encierro, contempla el VIH en situaciones de extranjería, contempla el VIH tanto para varones como para mujeres, como para cis, como para trans, como para héteros, como para homos. Entonces, me parece que es una ley, digamos, que viene a abrir el abanico de todas las realidades y en algún punto corrernos de esta delegación que existe por parte de los medios o de esta, incluso hasta apropiación por parte muchas veces de las maricas, como las únicas identidades positivas, los medios audiovisuales siguen replicando, siguen representando el VIH en varones, generalmente homosexuales, también generalmente blancos, porque esto también hay que decirlo, porque ni siquiera a veces se contempla la marica marrona o la marica negra. Entonces, esta posibilidad de cuáles fueron los aportes nos permitió generar una ley que, como se decían en los Zoom, fue una ley creada por el pueblo del VIH para toda la Argentina. Y me parece que es una cuestión altamente importante y por eso también necesitamos el tratamiento y cada vez un poco más de visibilidad por fuera del discurso de la prevención. Creo que es importante corrernos de la prevención porque cuando hablamos de las infecciones por VIH, llegamos tarde. La prevención en algún punto falló. Falló porque no hay campañas a lo sumo de educación, porque no hay una implementación correcta de la Ley de Educación Sexual Integral, porque la última campaña grande que se hizo respecto al uso del preservativo fue el Triqui Triqui Bam Bam, porque se habla de VIH los primeros de diciembre y los teléfonos de las personas positivas nos revientan y damos entrevistas y charlamos y hacemos nota y al día siguiente todo el mundo sigue con su vida. Entonces, me parece que la ley de a poco y con la aprobación, y hay que poner el ojo después obviamente en la reglamentación de la misma, que creo que es la parte más importante, porque es la parte operativa, es la parte pragmática, es la parte que eventualmente le va a dar forma a todo este arco político de derechos que estamos tratando de crear. Hay que ponerla en mesa, hay que socializarla, hay que conversarla, y creo que, insisto, nos enmarcamos nuevamente en estos aportes activistas o militantes para una nueva ley para todo el país. Sí, de una. Y lo que tiene de nuevo también por ahí este proyecto, un poco también para contar el estado en el que está el proyecto, porque fue presentado el 25 de septiembre, como autora está Carolina Galliard y otros 29 diputados que figuran como coautores del proyecto, y fue girado a 3 comisiones. Actualmente está cajoneado, una vez más, digamos, hace 2 meses que fue presentado el proyecto, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que ahí es donde está Yedlin, digamos, como presidente. Es por eso que estamos insistiendo en que todos exijan con nosotros en que este proyecto sea tratado y no sea cajoneado como en las veces anteriores. El proyecto, lo que tiene de nuevo, lo que tiene de innovador, a diferencia de la Ley Nacional de SIDA, es que tiene una perspectiva de derechos humanos. Empieza a contemplar un montón de derechos y garantías que antes no estaban contemplados, como por ejemplo, transitar por el ámbito laboral libre de discriminación por VIH, o en los ámbitos educativos también, para que no te pidan el test preocupacional del VIH, que antes ya sabemos, digamos, todo lo que hemos transitado para el acceso a un laburo nos piden en los exámenes preocupacionales. Aunque esté prohibido, la firma, digamos, del consentimiento informado es tuyo, entonces es como la oferta igual sigue estando. En esta ley se prohíbe la oferta y la realización, es algo que está bueno para el mundo del trabajo. Pensando, te freno un toque, pensando en esto que vos decís, podemos hacer un poco este juego, podemos, digamos, como hacer un contraste de qué es lo que puede estar diciendo la ley nueva y también cómo, recuperando de la experiencia o recuperando del territorio de todos estos activistas y de miembros de la sociedad, de la organización civil y científica, hemos incorporado, digo, vos empezaste a hablar de esta cuestión del derecho laboral, digamos. La mayoría de las empresas, ¿qué es lo que hacen? A los fines de tener un chequeo o un paneo de cuál es el sistema de salud de los empleados que eventualmente contratan, eventualmente lo que se hace es enviarles a hacer lo que llamamos el preocupacional, que vienen con estudios de
de hígado, De de todo. sangre, de todo, y dentro de ellos incorpora el testeo por VIH, que contradice este pedido a la ley actual, que en este momento la misma ley, o sea, no la contradice de manera directa, pero se prohíbe el pedido compulsivo o el pedido obligatorio de este tipo de testeos. Tiene que ser algo completamente voluntario. Eso es lo que tenemos hoy y del recupero, me parece, de todos estos aportes durante el periodo de cuarentena a través del Zoom, lo que hicimos es esto que comenta Guille, ¿no? Si querés podés comentarlo un poquito más, Guille, ¿no? Podés ampliar Sí, un poquito es ahí. no solo prohibir la realización, sino también la oferta. Es decir, que ningún empleador tenga la posibilidad de pedirle en los exámenes preocupacionales el test de VIH. O sea, eso Me quedaría. parece también importante poder destacar que no solamente hoy lo que exige la ley actual que tenemos es que sea voluntario, o sea, que la persona vaya y firme un consentimiento informado, sino que además es confidencial y es anónimo. O sea que nadie debe enterarse más que la persona que te está haciendo el testeo y además tiene que ser codificado. O sea, actualmente sí o sí te tienen que, si te vas a hacer el test de VIH, firmás el consentimiento informado, tiene que ser a través de un código que son las dos primeras es tu sexo, las dos primeras letras de tu nombre, las dos primeras de tu apellido y tu fecha de nacimiento. Ese código lo que hace es resguardar tu identidad para que nadie más se entere quién sos, básicamente, ¿no? Y así Yo soy poder Megugi. hacerte el test. ¿Cómo? Yo soy Megugi. Yo soy FK, bueno, Pero bueno, pero digo, a mí, por ejemplo, no me Yo las preguntaron. pido sin nombres, No me yo las pido preguntaron el sin nombres. género, a mí no me preguntaron el género al asignarme el código de identificación personal. Eso es lo bueno que también incluye la nueva ley, que es tener una perspectiva de género para que digamos, respetar el código de la nomenclatura según el sexo autopercibido, perdón, la identidad autopercibida. Eso también está bueno, porque empieza a contemplar un montón de realidades que antes en la ley nacional anterior no estaban. Bien, claro. y en ese contraste o en esa línea de ideas, por ejemplo, Cami, vos desde tu lugar, por ejemplo, que cuando leíste la ley y aparecía esto de la medicación pediátrica, ¿no? O de la realidad vertical, digamos, ¿qué contraste o qué comentario puedes sumar al respecto? No hay contraste porque no hay absolutamente nada en la ley actual sobre verticales. Entonces, no puedo hacer como una comparación entre lo que tenemos hoy en la ley y lo que es la reforma. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba en los años 90 era en cuánto iban a vivir las personas con VIH o con SIDA, ¿no? En ese momento. La medicación antirretroviral recién estaban algunas drogas apareciendo en el mercado. La ley habla de medicamentos y lo gratuito del acceso a la medicación antirretroviral, cosa que es bastante de avanzada, ¿no? Porque en el año 96, 97 aparecieron los primeros cócteles de medicamentos, o sea, 7 años después o 6 años después de lo que es la ley actual de SIDA, de VIH. Entonces, pienso, en cuanto a verticales, era como, bueno, no había medicamentos, claramente no iba a haber pediátricos en ese momento, y lo que sucedía con la generación, mi generación o una generación antes, que es la generación del año 85, 86, que nacían con VIH, o fallecían, o bueno, se les empezó a dar las drogas que había, que empezaron a ver a fines de la década del 90 en Argentina. ¿La ZT? Hoy por hoy, el AZT, el Ritonavir, el DDI, el DDC, el Indinavir, eran medicamentos que hoy claramente algunos podemos recordar, o algunos toman en bajas dosis, como es el Ritonavir, pero que la mayoría han salido del mercado por su gran toxicidad, o sea, son medicamentos que han sido muy tóxicos. Pensemos que el AZT, que fue un medicamento que salvó millones de vidas, no solo, sino en este compuesto de cócteles, era un medicamento que era para personas con cáncer a fines de la década del 60. Lo sacaron del mercado para las personas con cáncer porque tenía un alto nivel de toxicidad y de efectividad, digamos, no era tan efectivo como se creía. Vuelve al mercado en los 90 y lo que sucede es que era efectivo para las personas que tenían SIDA. Lo tomamos, o sea, nos hemos adaptado a las personas que nacimos con VIH, los jóvenes con VIH, nos hemos adaptado a esos medicamentos que había porque, bueno, nos salvaron la vida, ¿no? Si no fuera por esos cócteles, hoy no sé si yo estaría acá. Pero ¿qué pasa?
La ciencia ha avanzado en estos 30 años o 20, 25 años, ha avanzado la ciencia y hoy tenemos esto de tomar una pastilla por día, ¿no? O sea, muchas de nosotras tomamos una pastilla o 2 pastillas por día y tenemos más o menos el plan resuelto. El tema es que todavía siguen naciendo niñas con VIH, inclusive hoy día hay niñas que tienen VIH, digo, niñas, adolescentes, y el Estado no está ofreciendo medicación pediátrica para las personas que nacen con VIH. O sea que no es que no hay en el mercado. A ver, hay laboratorios que producen medicamentos pediátricos, pero son tan costosos que Argentina no es una política de salud para la Argentina en donde se exige que se compren medicamentos pediátricos. Entonces, las niñas o las familias o los cuidadores de esos niños se adaptan a los medicamentos que hay hoy en esto de fraccionar pastillas, ir con un medidor, molerlas, y tratar de dárselas a niñas. O sea, piensen que la medicación es para todos los días, digamos, una vez por día o 2 veces por día en algunos casos, y bueno, y es como todos los días a niñas. O sea, yo no sé cómo mi mamá pudo o pudimos, pero bueno, no estamos contempladas. Entonces, lo que viene a Exacto. hacer la reforma... Por eso te lo preguntaba, la... porque yo sabía que tu respuesta iba a ser de que no podíamos hacer un contraste porque no existía, o sea, es como todo aquello que no se nombra o todo aquello que no se representa dentro de los marcos legales, no solamente no genera una obligación de garantía por parte del Estado, sino que tampoco permite la posibilidad del reclamo frente a la ciudadanía. Si en una ley no se habla de medicación pediátrica, no hay Estado de Derecho para salir a pedirla. Es ahí donde aparece el adagio de echa la ley y echa la trampa. O sea, los textos legales cobran una dimensión sumamente importante porque en su carácter de abstracción y generalidad que tiene la ley, permite esto, permite abrir el arco o abrir el espectro o abrir el abanico y tratar de reconocer para el reclamo y para la garantía de derechos situaciones como las que comentás vos. Una niñez vertical en la cual, no, si por ejemplo el hospital no tiene medicación pediátrica, no tenés un parangón legal inicial para ningún tipo de reclamo. Totalmente. Y tampoco tenés, digamos, un marco legal que te permita pensar en políticas públicas. Porque digo, no es solamente tener una ley, que sí, digamos, que ojalá que salga, sino también después es pensar cómo aplicar esa ley, ¿no? Porque las políticas públicas muchas veces nacen de esas leyes. Entonces, si no tenemos un apartado de verticales, que en este caso sí lo tenemos porque en la reforma de la ley habla explícitamente de esto que vos decís, Jaime, de la medicación pediátrica, de la atención integral a niños, Sí, de hecho, adolescentes y jóvenes de transmisión vertical. Lo declara de interés público y nacional a la producción y a incentivar la investigación. Y entonces, la cura. Claro. Y la cura. Menciona la cura. Pero, una ley que mencione la cura, chiques. Qué bueno. Sí. La cura de las investigaciones públicas y la producción nacional de medicamentos. Eso es otro capítulo aparte que también me parece súper interesante porque es justamente esto de la soberanía nacional. O sea, yo estoy del lado de la soberanía nacional, yo sé cuánto cuestan los medicamentos y quienes no saben cuánto cuestan los medicamentos, googleenlos porque están en Google. O sea, vos googleás tu medicamento y te aparece el precio. Y ese precio es lo que gasta por persona, por mes, el Estado argentino, porque ninguno de nosotros pagamos nuestros medicamentos, lo paga el Estado. Entonces, pensar desde ahí, esto de la producción nacional permite poder pensar, por ejemplo, en un presupuesto que no sea solamente que el 99%, 98% no sea destinado a comprar medicamentos, sino que también se pueda pensar, no sé, en políticas públicas, en prevención, en otras cosas que se pueda destinar fondos a eso. Me parece como interesante poder pensarlo desde ahí. Sí, pensando en esto de lo que vos decís de la producción nacional o de la incorporación o del diseño de políticas públicas, podríamos conversar de eso ahora en un ratito más, pero tenemos algunos puntos interesantes también para comentar, además de los test preocupacionales o la aparición de la palabra vertical y la medicación pediátrica dentro de la ley. Y, por ejemplo, tenemos la parte de las pensiones, Guille, por ejemplo. ¿Qué lectura has tenido vos al respecto? Está buena. Bueno,
digamos, no sé si todos saben, pero han habido algunas pensiones, pero están enmarcadas en pensiones, estuvieron enmarcadas en pensiones por discapacidad que se estuvieron dando en torno a VIH. Durante el macrismo fueron arrasadas, digamos, porque se le pedía a las personas también que tenga uno CD4 por el piso, como por lo menos algunas cuestiones para comprobar, digamos, el hecho de poder tener acceso a esa pensión. Actualmente el proyecto nuevo de ley las contempla, digamos, contempla esa situación de vulnerabilidad social y el hecho de no tener acceso a 2 salarios mínimos vital y móvil como para que puedan acceder a una persona positiva a esas pensiones. No solamente argentinos, sino también las personas extranjeras que vivan hace 5 años, que lo que tiene de bueno esta ley es que antes para una persona extranjera se consideraban unos 20 años de residencia en el país, ahora son 5, digamos, para que puedan acceder también a esta pensión. Claro. Otra cuestión también que no está por demás de mencionar, que fue un articulado que armamos con Guille y con otros compañeros de Córdoba y de Buenos Aires. Fue muy emocionante poderlo Eso armar fue y un logro, incorporarlo. sí. Eso fue realmente hermoso porque era un domingo a 3 de la tarde, 5 maricas metidas en un Zoom trabajando. Lo que planteamos, digamos, es una presunción de despido por VIH. Nosotros, por ejemplo, Cami dice que está en Vox, nosotros hacemos asesoramiento jurídico en Vox. Acá, sepa para toda la gente de Rosario que nos está mirando, que hacemos asesoramiento jurídico en derecho a la salud y diversidad sexual todos los jueves de 2 de la tarde a 3 y pueden contactarnos por las redes. Pero, ¿por qué hago esto además del chivo? Porque esto sucede, digamos, cuando los empleadores o las empleadoras toman conocimiento muchas veces del estado serológico, no son tan torpes claramente de generar el distracto Cartecho por laboral. Sidosa, eso no sucede. Claro, o sea, nunca ningún empleado, La digamos, caretea. va a despedirte a vos por esa razón. Entonces, en el derecho laboral lo que se han creado, afortunadamente, son estados de presunciones. Existen presunciones que, por un determinado tiempo, a raíz de un determinado hecho que comete él o la trabajadora, cualquier despido que se enmarque dentro de ese tiempo, goza de una indemnización laboral agravada. Esto no solamente que es una protección a una eventual cuestión de despido, sino que también en algún punto, hablando calzón quitado y términos políticos, es un freno a los empleadores para decir no despidas por estas causas, porque en realidad estas causas no dan lugar en realidad al despido. Unas de esas eran las de matrimonio, las de actividades gremiales, las de matrimonio, y nosotros logramos incorporar dentro de esta ley, y ojalá que no se recorte esa parte, pero es un agravante en un despido para cualquier empleador que tome conocimiento del estado serológico e incorporamos el VIH, la tuberculosis, las hepatitis, digo, porque son afecciones que tienen un grado de cronicidad tal que puede permitir o puede generarle a los empleadores la no presencia laboral, que es lo que no quieren. No hay empleador que quiera que su trabajador o su trabajadora no vaya. Pero si hay una cuestión de salud, hay que atenderla. Bueno, en el caso de tuberculosis, VIH, hepatitis, cualquier despido que se tome o que se realice con posterioridad a, ¿cuánto tiempo era, Guille? Se me fue ahora. Me parece que 2 años. 2 años, se va a tomar por un despido causado en razones de odio y de discriminación hacia la serología. Entonces, eso también genera una gran protección, porque en Y es el consonancia con empleador el que tiene que demostrar, digamos. eso es, bueno, eso es principio de todo el derecho laboral, se llama indubio pro operario. Todas las presunciones siempre juegan a favor de los trabajadores y demás. Pero va de la mano con lo que comentabas vos, Guillo, al principio, que decías que se prohíbe no solamente la realización, sino también la oferta. Hay que sacar del ámbito laboral la importancia de las serologías, cualquiera sea, porque no juegan y no hacen punto de relevancia a ningún tipo de actividad. Entonces, esta cuestión, junto con lo de las pensiones, junto con lo que comentaba Cami respecto de las realidades víricas verticales y el reconocimiento mismo, digo, porque también lo que no se dice se lo quiere ocultar. Digo, si no nombramos verticales, a mí me ha pasado en los años, cuando hablo, no, porque fulanito, fuleta es vertical, nadie sabe de qué se trata la verticalidad, nadie la entiende porque no se socializa. Pareciera que hoy la única vía y exclusiva transmisión del VIH es la que se produce por encuentros sexuales de riesgo o encuentros sexuales sin protección. Entonces, me parece que en este juego que venimos conversando, estos contrastes son altamente interesantes de todas estas cuestiones nuevas que traemos. Sí. Sí. Sí, Yo quería mencionar algo con respecto a verticales, que es algo que todavía estamos peleando. Digo estamos peleando porque creamos un frente
nacional de verticales, que todavía es muy joven y me da vergüenza hablar de eso, pero la idea es como poder organizarnos como verticales. La idea no es como cortarnos así solos y solas, sino que poder tener una identidad y una voz más visible, ¿no? Dentro de la comunidad de personas viviendo con VIH. Todo esto sucedió gracias a la ley, digamos, a la reforma, que nos reunimos, tuvimos reuniones por Zoom, estuvimos debatiendo muchísimo sobre nuestras necesidades, pero me parece importante esto de, no existe una estadística, escuchen, no existe una estadística en la Argentina que hable acerca de la tasa de mortalidad por SIDA de adolescentes y jóvenes o niñas que nacieron con VIH. Entonces, me parece importante poder remarcar esto porque muchos adolescentes, sobre todo en la adolescencia, y jóvenes también que nacieron con VIH, abandonan sus tratamientos, su adherencia al tratamiento, y enferman y muchos fallecen a causa del SIDA. Entonces, también dentro de los reclamos es importante esto, ¿no? El reconocimiento, como decías vos, Jaime, de poder hablar de verticales, no solamente decir qué es ser vertical, sino también necesitamos una estadística de qué está pasando con nuestra población hoy, porque la verdad es que son alarmantes las cifras que nosotros mismos tenemos, ¿no? Porque no tenemos una cifra, ¿cómo se dice?, como oficial, sino que es lo que vamos recolectando de compañeros, ¿no? De gente que conocemos, que nos cuentan que están internados. Sí. La persona más longeva acá en Argentina, ¿cuánto tiene, Cami? ¿35, 36 años? Sí, Viva, sí. O sea, es lo que vos decís, digamos, no solamente que no tenemos tasas estadísticas de la mortalidad, sino que tampoco en realidad, a mí siempre se me ponen un poco los pelos de punta cuando hablo de esto, digo, porque ni siquiera tenemos, hablemos en términos estadísticos y epidemiológicos y un poco médicos, digo, como no tenemos ni siquiera certeza de cuánto es la edad de vida de una persona que nació con VIH, habiendo tenido que incorporar medicación desde una edad altamente temprana, y una medicación que comentabas vos, Cami, al principio eran cócteles, AZT, un jarabe de acá, una cuestión de allá, digo, tóxica. Ahí está la importancia. Medicación tóxica. Medicación tóxica. Medicación tóxica, digo, ahí es la importancia claramente de hablar de la verticalidad también, porque eventualmente sigue sucediendo. El último informe epidemiológico muestra que las tasas de nacimientos siguen sucediéndose, entonces no se puede seguir ocultando y no lo podemos seguir dejando todo por debajo de la mesa para pretender de algo que no existe. Sí, amigo, pero te voy a pedir que vuelvas a la cámara porque quedaste congelado en una pose muy horrible. Perdón. Es verdad. Estás como, no sé, oliendo algo. Mostrando los dientes, no sé. Sí, se fue. Bueno, ahí lo vamos a volver a admitir en breve. Tenemos unos desperfectos técnicos, sepan disculpar. Nos están preguntando, acá nos mandan una pregunta, Verónica Zamudio dice, hola compas, quisiera saber si desde Agenda Política hay sectores y o bloques que apoyan y acompañen el proyecto. ¿Qué tenemos para decirle, Cami? El virus no está en agenda de nadie. No, nos encantaría que, ahí está volviendo Jaime, nos encantaría que así fuera, pero lamentablemente no es un tema de interés dentro de la política partidaria, porque recordemos que el VIH es político, todas nuestras vidas y nuestros diagnósticos son políticos, pero no es un tema de agenda parlamentaria, de agenda política partidaria, como por ejemplo lo es aborto. O sea, digo, yo comparo mucho esto del feminismo y de cómo el feminismo ha logrado poner en agenda diferentes temáticas. Una es aborto, y cómo todavía cuesta que el SIDA sea un tema de agenda, cuando ya lo fue en realidad, porque en su momento, en los años 90, sí fue tema de agenda, pero bueno, tenía que morirse la gente a causa del SIDA masivamente para que lo fuera. ¿Qué tenemos que morirnos todas nosotras para que sea un tema de agenda? No sé, digo. Bueno, ahí está la conflictividad, digo, ¿por qué? Porque, no sé, pensando que ya más o menos comentamos un poquito cuáles son los puntos más trascendentales de la ley, no sé si quisiéramos hablar de algo más, digo, pero todo esto que vos hablás me resuena mucho a que esto pasa
porque las personas con VIH no estamos en los diseños de las políticas que se aplican para las personas con VIH. No hay una recuperación en el territorio de las experiencias y de las vivencias que permita realmente generar una operatividad mucho más equitativa a la hora de la creación de políticas, Con respecto de a eso, programas. sí, con respecto a eso, Jorge, perdón que te interrumpa, pero ayer estuve en la presentación del boletín oficial y la presentación de la nueva directora, ya no es más DINASI, es, digamos, de respuesta del VIH, etcétera. La DINASI, vamos a decirle así. Vamos a decirle la DINASI, la Dirección Nacional de SIDA, y la propuesta o las estrategias que presentaron para trabajar el 2021 vuelven a ser en torno a la prevención. O sea, se hablaba mucho de PrEP, de incluir pruebas pilotos para la PrEP, se hablaba de indetectable intransmisible, se hacía mucho foco en la prevención, pero no se habló en ningún momento en la estrategia de definición de la política para el 2021 de cuestiones de derechos, de cuándo digamos, de trabajar el proyecto de ley, no se habilitaron, digamos, tampoco el chat ni los comentarios, es decir, no estuvo presente la sociedad civil ni las organizaciones que estuvieron trabajando durante todo el año en el proyecto. Volvió a ser, digamos, no quiero ya de entrada decir, pucha, otra vez de vuelta a empezar de cero, pero sí, es como la sensación de otra vez volvemos a hablar de prevención. ¿Y por qué crees vos que sucede eso? ¿Por qué creen ustedes que sucede Porque eso? no hay una de nosotras en esos lugares. Porque no. ¿Y por qué no hay una de nosotras en esos lugares? Porque no, digo, esto, poder preguntar y repreguntarse es una manera también de entender por qué suceden estas cosas. Entonces, no es inocente y digo, nunca hubo, escuchen, nunca hubo una persona de nosotras ahí. No. No, pero a ver, y esto tampoco hay, a mí, digamos, no me extraña, y también pensando en el feminismo, digo, hasta que no tuvimos la campaña fuerte que se inició más o menos hace 4, o si bien la campaña viene hace muchísimos años, digamos, toma o aparece, digamos, en el prime time, digo, pero anteriormente, y yo tengo capturas, los paneles sobre aborto lo daban 5 varones, sin capacidad de gestar. O sea, a ver, digo, me parece que hay permanentemente una apropiación de los cuerpos saludables, de los cuerpos que cumplen la norma, de los cuerpos que están moldeados por un montón, por todo el sistema, a ocupar esos lugares y ellos creer de que tienen la respuesta de solución para el resto de las realidades. Digo, 5 varones hablando de aborto es un disparate. Que en la DINASI o desde hace 30 años no tengamos ningún director, no es que queremos necesariamente un director con VIH, pero en esta cuestión que tanto sí, queremos un director sí, en realidad sí lo queremos. Hablemos acá. En realidad, yo voy a decir algo que no está bien, pero hubo un director que sí tenía VIH, pero que no era visible, y además no solo que no era visible, sino que parecía estar del lado de la sociedad civil. A mí me decepcionó muchísimo en cuanto a temas de verticales, porque fue la primera persona que me dijo, y bueno, Camila, si los verticales, digo, si los jóvenes no toman la medicación, y bueno, se van a morir. Y yo le decía al jefe del programa de VIH de ese momento, pero ¿cómo? ¿Cómo se van a morir? O sea, hagamos algo, propongamos una política pública, no sé, algo. Y sucedía eso, digamos. Sucedía que era una persona viviendo con VIH, pero que estaba en ese lugar no como persona con VIH y que lamentablemente vivía muy mal su diagnóstico. Por eso estaba ahí, porque era funcional. Entonces, digo, no seamos tan inocentes en esto de que cualquiera podría estar ahí, porque también tenés que ser funcional para estar ahí. Y creo que ninguna de nosotras tres somos tan funcionales como para poder estar en ese lugar. No sé, digo, me parece que viene como por ahí. No, pero incluso cumpliendo con ese juego político que podemos reconocerlo como real y podemos reconocer en la funcionalidad, digo, eventualmente eso no quita a que se recuperen experiencias por parte de las organizaciones y que realmente se las incorpore. Un detalle menor, un detalle menor no, pero un detalle que apareció, por ejemplo, ahora con los DNU en las actividades esenciales. Aquellas personas que estaban exceptuadas, que eran mayores de 60, 65 años, y hablaba de aquellas personas que sufrieran o que tengan algún tipo de inmunodepresión. Hasta ahí estábamos bárbaros, pero ¿qué era lo que pasaba? Una persona que vivía con VIH ya vivía con un virus, lo vive generalmente muchas veces en la clandestinidad, con miedo, ocultado. Imaginemos un joven de 25 años con las defensas bajas y una mala herencia, teniéndole miedo al coronavirus, teniendo miedo a morirse.
teniendo miedo a salir a la calle, ¿cómo presenta un certificado con 25 años y decir que tiene inmunodepresión? ¿Y usted qué tiene? Y empieza la presión por parte de la patronal, si queremos decirle, ¿no? Ni Bueno, a siquiera, mí, o sea, digo, haber sí, escuchado a 2 personas positivas pudo haber articulado la forma de generar una protección, porque en este caso se generó una triple dimensión de riesgo. Tuvimos la dimensión de riesgo de que la persona tenga que salir a exponerse a la calle cuando pudo haberse quedado en la casa exponiéndose al virus. Generó el riesgo de tener que exponer su diagnóstico cuando no tenía ganas de hacerlo, al solo hecho de poder tomarse la licencia. Y por último, queda expuesto al despido, porque en la cuarentena, si algo que se generó mucho fueron lamentablemente despidos. Entonces, una persona que pudo haber ido a trabajar y que no lo hizo porque encima tiene VIH y se quiere tomar licencia, es el candidato ideal para hacer el distracto laboral y que no venga a laborar más. Digo, eso se pudo haber evitado y vemos cuántos derechos se vulneraron en toda esa situación si hubiesen levantado el teléfono o hubiesen invitado a alguna de las organizaciones que hacemos activismo vírico y hubiesen dicho, che, ¿cómo te parece o cómo creen ustedes que deberíamos articular la inmunodepresión como una de las formas de salida para la solicitud de licencia? Lo vimos esto hace nunca lo habían 6 meses. pensado. Nunca lo habían pensado, Jaime, pero no nunca lo pensaron porque se cree todavía, hay todavía un imaginario de que las personas con VIH, nosotras, no trabajamos porque no podemos, porque somos, no sé, tenemos algún tipo de problema para producir en el sistema capitalista, no lo sé, pero digo, todavía se considera que las personas viviendo con VIH tenemos problemas para el acceso al trabajo. Entonces no se consideran este tipo de cosas, no se tienen en cuenta. Yo no sé hasta qué punto ya lo pensaron y no les importó. Me parece que nunca lo pensaron directamente. No. Digo, porque también pensar que ellos son tan inteligentes, digo, los funcionarios, las políticas y qué sé yo, como para pensar en estas cuestiones y no darle bola, o sea, me parece que se les pasó porque nunca lo vieron. Y también ahí hay una cuestión, ¿no? Como en esto de los empleadores, digo, tomar a una persona que vive con VIH y enterarse que tiene VIH y despedirla. ¿Por qué? Digamos, es una discriminación, pero ¿por qué te despedirían a vos? ¿Cuál sería tu problema? Y mucha gente está muy desinformada todavía. Hay gente mala leche, pero digo, hay mucha gente desinformada y muy ignorante, que cree que, digamos, te puede pasar algo o que vas a estar siempre enferma. Entonces, ¿para qué te van a contratar si no les vas a servir? Porque siempre vas a estar enferma. Digo, hay como todo un imaginario de eso. Yo misma lo viví en mi trabajo actual, yo tuve que decir que tenía VIH en un papel para que me dieran la licencia estos meses de coronavirus, y tuve que exponerme, y no importa, porque yo ya era visible, pero digo, tuve que exponerme y frente a la mirada de mis jefes, digamos, de que ellos me miraron con lástima. Entonces digo, me miraron Perdiste con un lástima y rango. yo estoy bien. Perdiste Claro, un rango o de sea, ciudadanía, porque eso es lo que pasa con claro. nosotros, digo, estamos desrangados o estamos en otro espectro porque no somos cuerpos funcionales, porque no somos cuerpos saludables, porque hay algún problema, y esto que vos decís de que se nos cree como un poco torpes, como un poco tontos, como un poco desinformados, digo, es lo que hace que siempre el discurso biomédico sea el que prevalezca. Es como, si vamos a hablar de VIH, vos sentate que lo tenés, yo que soy médico, vení y escúchame a mí. Un médico Sí. que no atraviesa ninguna de las situaciones políticas que nos atravesamos nosotros, y no creo que lo digamos de un lado de la lástima, todo lo contrario, me parece que estar acá es todo lo opuesto a intentar cualquier situación de lástima. Es una cuestión, digamos, de abrir nuevos caminos y nuevos discursos. Digo, pero pasa. Vos allá en Guille, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿cómo, no sé, qué experiencia recuperaste o cómo se dio con algunos conocidos tuyos o pares en un conglomerado tan grande? Hay realidad, digamos, generalmente a mí y a parejas con los que he charlado estamos en una situación de privilegio, de tener laburo, digamos, yo también, digamos, si soy visible es porque reconozco que tengo los privilegios para poder serlo y utilizo esa visibilidad como herramienta, digamos. Pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad. No es lo mismo para un trabajador sexual que revelar su diagnóstico implica quedarse sin trabajo. Entonces, es como para pensar, digamos, también esa cuestión de la interseccionalidad que nos atraviesa, pero lo más interesante de todo esto, para mí, de lo que estábamos charlando es, y como lo decían en Mesa Positiva, empezar a pensar un poco más allá de la prevención también, ¿no? Porque todo termina girando en torno a
prevención. O sea, y está bueno que por ejemplo, la acción que hicieron hoy en el monumento y la acción que estamos haciendo ahora en este live es empezar a pensar también un poco más allá de la prevención. Hay muchas cuestiones que tienen que ver, digo, a mí no me importa la campaña de forro, de usar un preservativo, digo, yo ya vivo con VIH. Me chupa un huevo la campaña de forro. Sí me interesa conocer cuáles son mis derechos, mejorar mi calidad de vida, tener acceso a un montón de otras cuestiones y no ser discriminado en los ámbitos por los cuales habito. Pero me parece que... Sí, y para eso, no sé, pensando, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Digo, si en realidad, a ver, nosotras de este lado estamos convencidas de que se pueden hacer un montón de cosas, tenemos un montón de argumentos, digo, me parece que es la hora de empezar a abrir puertas, sea patadas o empujones, para poder ingresar con esta cuestión de que ustedes dos decían, digo, hay que corrernos de la prevención, ya está, ya pasó, se llegó tarde, ¿qué hacemos ahora con todas las personas? Porque en Argentina viven aproximadamente unas 140.000, casi 150.000 personas. Y a todos los que están viéndonos, que por ejemplo ahora capaz que visualizan 3 personas positivas juntas. 136.000 según el último boletín oficial. Bueno, 136.000. Igual no estuvieron funcionando las notificaciones, así que... Exacto, ¿a cuánto se conoce? Nosotros hemos hecho ciclos positivos en Rafaela, por ejemplo, y hacemos el juego de poner a toda la gente de un lado, le decíamos, cruce para el otro lado quien conozca a alguien que ha tenido VIH. Y cruzaban 2 o 3 de un grupo de 60 personas. Digo, ¿por qué si hay tantas personas viviendo con VIH no se conoce ninguna? Digo, ¿por qué no se las recupera? ¿Por qué no se las toma? ¿Por qué no se las integra? ¿Por qué no formamos parte del diseño? ¿Por qué no somos consultados? Digo, hemos resuelto alguna de esas dudas que podemos plantear ahora, digo, pero pensando en el camino de lo que la ley se puede venir a través del reglamentarismo por parte del Poder Ejecutivo, pensar en esto, la incorporación nuestra dentro del diseño de políticas públicas. La ley habla un poco de eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, tiene que ver con el tema de la representatividad de la sociedad civil también en las decisiones que tienen que ver con la comisión. Y eso está bueno, en que las redes de personas que viven con VIH o que trabajan el VIH puedan formar parte de la comisión y de las decisiones que se toman. Sí. Algo parecido se está intentando lograr acá en Rosario, en el programa municipal de SIDA, de acá de la ciudad. En esto el programa nace a través de un decreto, que seguramente Jaime lo sabe mejor que yo, pero digo, en esto de poder recuperar a las organizaciones que trabajan en territorio y a las organizaciones de personas viviendo con VIH puntualmente, en esto de la toma de decisiones que genera el Promucida, ponele. Entonces, pienso en esto porque se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante, que lo presentó Vox, lo presentó Mesa Positiva, que está Jaime, digamos, ahí fuerte, en esto de poder recuperar el Promucida para que sea un territorio de las personas viviendo con VIH y que no sea un lugar donde se toman arbitrariamente decisiones, por ejemplo, para hacer prevención, sin consultarle a la sociedad civil. Entonces, pienso en qué importante y qué valioso que es poder recuperar los lugares, las instituciones, los territorios desde un marco legal, como ya sea un decreto, una ley, me parece sumamente importante y es algo que por ahí no es que no se ve, pero generalmente en esto de salir a la calle y romper todo, nos olvidamos que también hay decretos, leyes y cosas donde también nos podemos apropiar porque son nuestras. Porque si no fuera porque nosotras vivimos con VIH, el Promucida no existiría. Digamos, la Varelo no cobraría su sueldo si no fuera porque nosotras tenemos VIH hoy. Entonces, tenemos que hacer valer todo eso y apropiarnos de lo que es nuestro, porque es nuestro, chicas. A ver, no entiendo cómo todavía no puede haber un jefe de programa o una jefa de programa viviendo con VIH, que realmente sea visible, que pueda decirlo, que también esté formada, que sea médica, que sea trabajadora social. Digo, no tiene que ser... Yo creo que una de las cuestiones que pasa con las organizaciones de personas que vivimos con VIH y en general con las ONG, en realidad no existe la ONG, Vox Populi se dice ONG, legalmente esa figura no existe, pero digo, todas las organizaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro que están dando vuelta,
quiero que se entienda el ejemplo, porque no quiero atacar a nadie, digo, pero piensan que las organizaciones somos como un comedor barrial, somos como Margarita Barrientos que va y después apoya a Macri, o sea, digo, y en las organizaciones civiles estamos personas que estamos formadas con cuadros, con marco académico y sin marco académico, que tenemos un recupero de experiencias altamente grande. Digo, no somos un grupo de díscolos que simplemente se reúne. Digo, hay comunicadores sociales, hay trabajadores sociales, hay abogados, hay licenciados, hay contadores, digo, y esto lo marco no porque yo crea en el reconocimiento del marco académico, digo, pero este es el contraste con el cual el Estado nos ve. Cuando habla de la organización civil, las entiende en este sentido, como un cumulén de gente que no sabe mucho qué es lo que quiere, que no entiende mucho, que bueno, que está en el Perdón, territorio. Jaime, igual es esa, perdón que no quiero saltar así, pero me parece Salte. que esa también es una visión, digamos, que puede ser que vos veas que el Estado nos ve así a las organizaciones, o que ve así a las organizaciones de base, pero por ejemplo, nosotros en trabajo social, yo estudio trabajo social, estudiamos la importancia que es construir una agenda colectivamente entre partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, digo, crear algo en conjunto entre diferentes ámbitos. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen un peso muy importante. Que No, después pero el es que Estado, absolutamente, que después voy el a eso, Estado, pero digamos, nos ningunee es otro tema, pero ahí está, tampoco no, es no, el pero es Estado, que son coincidimos, algunas coincidimos en personas. eso mismo, ¿eh? Coincidimos en eso mismo. Yo creo que lo son. A ver, yo creo plenamente en la dialéctica, en el juego de la ida y vuelta, en la recuperación y complementación de toda la información, la de territorio y la estatal. Pero insisto, que me parece que muchas veces pasa esto, lo que vos decís dentro del Promucida. Hoy el Promucida, por ejemplo, gasta gran parte de su presupuesto en aprobar proyectos de organizaciones que se dedican a la prevención, cuando podría unar fuerzas para generar políticas o para generar discursos o para generar actividades que generen digamos, para romper el estigma, ahí está, no me salía, es complicada, para romper el estigma o para plantear, por ejemplo, relatos víricos o para hablar de un montón de otras cosas. Entonces, no es que yo crea eso de las organizaciones, al contrario, yo hago mucho trabajo de territorio porque creo que tenemos un valor inconmensurable. Yo creo que realmente el recupero de información que hacemos nosotros no lo tiene el Estado, no lo va a poder tener nunca porque no tiene el presupuesto ni el recurso humano para hacerlo, digo, pero me parece que ahí hay un gran desperdicio por parte del Estado en no querer recuperar eso, porque creo que en algún punto nos siguen viendo como de esa forma, digamos, nos siguen viendo como y que no creo que sea así, todo lo contrario. A mí me encantaría, y eso creo que es la base fundamental del proyecto de la reforma del Promucida, digo, es casi invitar a que tomen la información que nosotros recuperamos y nos abran la puerta de entrada, y nos abran la puerta de entrada también con dictámenes de tipo vinculantes, porque esta también es una cuestión que hay que decirla, digo, si nosotros creamos espacios en los cuales integramos a las organizaciones civiles, pero no le damos ningún tipo de vinculatoriedad o no le damos ningún tipo de peso a las decisiones que surgen de ahí, en algún punto estamos creando un apéndice un tanto estéril que no nos lleva a nosotros a poder diseñar absolutamente nada. Nos da un espacio de integración, nos da un espacio de participación, pero nosotros no solamente queremos integrar y participar, sino que me parece que también lo que queremos hacer es diseñar. Por eso puse en importancia en algún comienzo, digo, el marco académico que a veces sirve, o el marco de la vida cotidiana, o el marco de la vida misma, porque esas son cosas que sirven para el Estado cuando en algún punto queda un poco llano, cuando tenés un director hace 23 años, una persona que está hace 23 años en un mismo lugar, en algún punto deja mucho que desear, porque después está aburrido y está cansado, y no necesitamos funcionarios aburridos y cansados. Y tampoco nos olvidemos que también es para meter que hay otros actores y otras organizaciones que sí tienen intereses particulares y que sí tienen fines de lucro, digamos que tienen mucha incidencia también en el Estado porque les están haciendo en cierta medida también el laburo que ellos no hacen. ¿Cómo cuál? Como ¿qué? Como Fundación Huésped, Impulso y UHF, no quiero mencionar a nadie. Por ejemplo, digamos, que intervienen también y tienen mucho peso, digamos, pero sus intereses son otros, digamos, son bancados por laboratorios, entonces hay que entenderlo también. Una respuesta de un funcionario del SIDA una vez me dijo a mí, y bueno, Camila,
si no hay presupuesto para esto porque se está utilizando para otra cosa y viene, no sé, una empresa privada, sea cual sea, y nos da los fondos, y bueno, hagámoslo, de última lo estamos haciendo, como el fin justifica los medios, ¿no? La famosa frase maquiavélica. Entonces, pensar en eso es como decir, bueno, sí, pero ¿quiénes son? O sea, como dice Moria, ¿quiénes son? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué tienen tanto interés en el SIDA de repente? ¿No? ¿No será que es un negocio? ¿No será que ellos ganan algo? Lo sabemos que sí, y no tenemos que ser tan ingenuas también de creer que alguien que le está dando algo al Estado es desinteresadamente, ¿no? En esto de las fundaciones. O gratuito, las fundaciones o los laboratorios enmascarados en fundaciones. Yo, no sé, a lo mejor soy muy anarquista, pero yo digo que hay un límite en esto, más allá de los fondos, o sea, esos fondos siempre son con nuestra salud, siempre, sean los fondos de donde sean, si son fondos de VIH, son fondos que son a costa de tomar la medicación todos los días, o sea, de poner la cuerpa todos los días nosotras, entonces nada justifica, digamos, el accionar de estas empresas multinacionales. Y entonces, a mí no me interesa de dónde viene el dinero, siempre va a venir de nosotras. El tema es quién se lo lleva. Pero bueno, ese es otro capítulo para otro vivo. Creo que nos estamos yendo en tiempo, no sé si les gustaría cerrar un poco, no sé cuánto tiempo estaba pautado, era 1 hora, ¿no? Creo que sí. Sí, puede ser. Igual sí, estamos ya llegando a la hora porque, bueno, pedimos disculpas, tuvimos una pequeña demora para arrancar, digo, pero es interesante esto, ¿no? Me parece como uno de los últimos ejes de este conversatorio, digamos, y no solamente, digamos, pasa con el VIH, es, digamos, incorporar los verdaderos actores que tienen el cuadro médico, que tienen la situación política, que tienen la conflictividad, escucharlos y también integrarlos. Digo, creo que esa sería una gran articulación que podrían hacer los estados. Digo, ir y venir con la sociedad civil es casi en algún punto como pensarlo en términos de extensión universitaria. No en un sentido evolutivo, pero sí en un sentido dialéctico, digamos, ir y venir hace un recupero de información que es altamente valiosa. Y creo que viene pasando en varios lados. Digo, por suerte, todo el movimiento de mujeres a través de la campaña Aborto pone mujeres a discutir sobre el tema, o pone cuerpos gestantes, o empiezan de a poco a formar parte de las mesas. Digo, pero toda esa cuestión es altamente importante. Suceden las discapacidades de cualquier tipo, y en este caso necesitamos que también suceda con el VIH, porque el VIH siempre tiene una particularidad, digo, porque es lo que siempre se nombra, pero nunca se muestra. Es a lo que siempre se teme, pero nunca se averigua, digamos, tiene unos juegos y unas contradicciones permanentes en la sociedad a veces, que si no aparecemos nosotras, no a dar la voz cantante, pero mínimamente a ser escuchadas, como dice Camila, y formar parte, ingresar, nos dejan en una posición muy complicada y muy obsoleta, y en un corset de movimiento muy estrecho, que termina siendo más contraproducente para nuestras vivencias y mucho más discriminatorios. Digo, porque yo siempre uso una frase que ni a Dios lo quiere todo el mundo. Digo, no va a haber ningún movimiento político social que todo el mundo lo acepte. Digo, el aborto se sigue criticando y el VIH se va a seguir criticando. Digo, siempre van a haber parangones o espacios para criticar todas estas cuestiones. Pero eso viene solo. Digo, si no estamos adentro mínimamente para que nos critiquen, quedamos afuera. Y si quedamos afuera, nuestras realidades y las realidades de nuestros pares quedan totalmente desatendidas. Sí, por eso es importantísima la participación de la sociedad civil y una participación federal también, digamos, eso es importante para que no se consolide todo en los mismos de siempre. Totalmente, sí. Comparto. Así que... Bueno, y eso, y también lo que siempre decimos desde Mesa Positiva es que no es necesario que reciban un diagnóstico positivo para entender la importancia de nuestra lucha. Así que, por favor, salgan a bancar con nosotras esta nueva ley de VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis e ITS, porque realmente es necesario. Y también dejar una idea picando, ¿no? Podríamos pensarlo. Si todo el mundo viviera con VIH, ¿por qué alguien tendría que tener miedo de salir a contarlo? ¿Por qué no podemos ser todas positivas? ¿No? ¿Qué pasaría si de un día para el otro todas tienen VIH? Todos lo podemos decir. Digo, ese es un corset que a mi entender
genera la ley. Yo entiendo la confidencialidad y la respeto, pero me gusta siempre plantear este juego de decir, ¿qué pasa si la ley libera la confidencialidad? Después está en la libertad de cada uno de decirlo, es entendible y demás, digo, pero todo aquello que se oculta o todo aquello que se esconde genera un oscurantismo que eventualmente después se vuelve en contra. Es interesante para salir a pensarlo o a plantearlo mínimamente. Sí, ni hablar. Chicas, si les parece, vamos cerrando. Para mí un placer haber estado charlando con ustedes esta noche y haber compartido también con toda la gente que nos está viendo, para que se enteren un poco más de qué va este nuevo proyecto de ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS, y por qué la necesidad de esto, ¿no? Hay muchas actividades más pautadas del 1 al 10 de Orgullo, así que pueden ver en Orgullo la agenda, en Orgullo Rosario la agenda para también poder participar de todas esas actividades. Sigan a Mesa Positiva, sigan a Vox Rosario, se nos fue Cami, para que también se puedan enterar, se cayó seguro, se puedan enterar también cómo bancarnos en esto que tiene que ver el proceso de la ley de VIH. Así que, bueno, nada, como decía Guille, sí, pueden pasar por @Orgullo Rosario, ahí volvió Cami. Pueden pasar por @Orgullo Rosario, ahí tienen el cronograma, sigan las actividades, hay unos conversatorios y unas intervenciones por parte de las organizaciones excelentes y tremendas, y la semana comienza con nosotros y termina con el Día Internacional de los Derechos Humanos, que vivir con VIH también hay una necesidad de respeto. Así que de mi parte eso, no sé Cami si te gustaría decir algo más, aportar. Sí, perdón que me fui, estoy desde el teléfono y se me cortó. Sí, eso, invitar a la gente a que pueda sumarse a la Semana del Orgullo y también recordar esto, que no hemos podido este año tomar las calles como lo solemos hacer todos los años, embichar las calles, llenar las calles de disidencia. Pero bueno, hoy la actividad de hoy fue un poquito eso, fue un abrazo al alma, y bueno, las actividades que siguen virtuales también vienen de esa mano, digamos. Así que súmense y también ojalá puedan, digo, esto de las disidencias y las diversidades sexuales, puedan sumarse a la causa del VIH. Como decía Guille, no hace falta tener VIH para sumarse a una causa, puedan agarrar esta bandera, que es la bandera de la cura, y puedan sumarse con nosotras, porque si no, somos siempre las mismas, y la idea es que seamos cada vez más y perdamos ese miedo a ese closet de mierda que nos impusieron, que no debería haber existido nunca. Así que bueno, gracias a ustedes por esto hoy. Las quiero, muy chicas. Bien. Que al orgullo chicas, no le falte VIH. Besos. Chicas, un beso enorme. Muchas gracias. Hasta luego. You